Muy buenas noches, queridos hermanos, que Dios nos bendiga en esta hora y le pedimos que Él nos enseñe y permita a nuestras personas conocer un poco más de la sabiduría de Él, que está inmersa en su palabra. Muy bien, hoy nos va a tocar el capítulo 2 de Primera de Corintios. Hemos terminado el capítulo 1, quizás mirando que una de las cosas más feas que hace la sabiduría humana y el conocimiento del ser humano es hacerlo orgulloso, ¿verdad? En el capítulo 2 lo vamos a leer, son 16 versículos preciosos, donde realmente nos hace entender de qué tipo es la sabiduría que edifica. Así que, junto con ustedes en su Biblia, vamos a ver en la primera carta de los Corintios, el capítulo 2, primer versículo. Dice así: Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Muy bien, queridos hermanos, entonces vamos a avanzar con este capítulo 2 hasta donde podamos el día de hoy, y me parece que es posible que terminemos el próximo día miércoles, la próxima clase, el capítulo. Este capítulo es maravilloso. Este capítulo nos abre los ojos a la realidad, como les digo, de una edificación espiritual, no intelectual, no racional. Obviamente sí es entendido racionalmente, pero el origen es espiritual. Es el raciocinio, el intelecto, el que lo entiende, ¿verdad?
y lo traduce a algo podemos decir, claro, racional, entendible, para que nosotros tomemos las decisiones en la vida. Pero mire Pablo, aquí en el versículo 1 dice: así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Así que Pablo, cuando fue a anunciarles a los corintios el testimonio de Dios, dice, no fue con excelencia de palabras, sí dice, o de sabiduría, no fue con una excelencia de palabras o de sabiduría. La palabra excelencia, como les digo yo, les hago a ustedes el trabajo de buscar, y me encanta este trabajo de buscar en el idioma original el significado de las palabras, porque nos centra mucho más en el verdadero significado de la Biblia. Porque la verdad, mis queridos amados, nosotros tenemos nuestra teología de la Biblia, no de libros, no de otros lugares. Nuestra teología en realidad es una teología bíblica. La palabra excelencia es la palabra uperogé, que quiere decir prominencia, superioridad, eminencia. O sea, Pablo dice, yo no fui a ustedes a enseñarles con una prominencia, eminencia o superioridad de palabras. La palabra es logos, ¿verdad? La palabra logos quiere decir algo dicho, razonamiento, motivo, facultad mental. O sea, yo no fui con una excelencia racional, una excelencia mental, una excelencia de conocimiento intelectual. Dice, o de sabiduría. La palabra sabiduría es la palabra sofía, como hemos visto ya anteriormente, ¿no? Ya sea mundana o sea espiritual, es la misma palabra. Vemos que la verdad que hay varios tipos de sabiduría, ¿no? Por ejemplo, la sabiduría de Dios, ¿no? Aquí en el capítulo 1, versículo 21 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Aquí hay 2 veces la palabra sabiduría, pero en el versículo 21 dice, ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció mediante la sabiduría. Yo le hubiera puesto mediante la sabiduría humana, ¿verdad? Entonces hay la sabiduría de Dios y aquí también está la sabiduría humana, ¿verdad? Que como por ejemplo en el versículo 17 del capítulo anterior dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras. Es la misma frase que aquí, ¿verdad? No con excelencia de palabras, o aquí dice sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Es interesante que sabiduría de palabras de ese tipo, la sabiduría humana de palabras, puede anular la cruz de Cristo, el poder y la acción de la cruz de Cristo. En el capítulo 2:6 dice, estamos hablando de sabiduría humana, dice un poquito más adelante, sin embargo hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino las que enseña el Espíritu, ¿no? Entonces hay palabras enseñadas por sabiduría humana y otras que enseña el Espíritu. El versículo 13 dice igual, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino que las que enseña el Espíritu. En el capítulo 3, versículo 18 dice, versículo 19 dice, porque la sabiduría, miren, aquí está muy, muy claro, porque la sabiduría de este mundo, dice, es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos, ¿no? En la inteligencia, la astucia. La sabiduría de este tipo es insensatez para con Dios. Y dice el versículo 20, y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos, vacíos de resultados, ¿no? Los pensamientos de los vanos. Es más, miren, en el versículo 18 del capítulo 3 dice, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, dice, hágase ignorante para ser sabio, ¿no?
porque la sabiduría del mundo es insensatez para con Dios. Entonces hay la sabiduría de Dios, la sabiduría humana, y hay una sabiduría mucho peor todavía, que es la sabiduría diabólica, ¿no? En Santiago, en el capítulo 3, hay un pasaje donde habla de la sabiduría diabólica. Dice todo el pasaje, lo vamos a leer, el versículo 3:13, dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Pregunta. Y luego dice: muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Esa es la sabiduría verdadera. Dice versículo 14: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, ¿verdad? Que es la sabiduría de Dios, sino, dice, terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa, ¿no? Es la sabiduría en su lugar más bajo, ¿no? En su momento más bajo. Perdón. Vamos a rechazar la llamada. Bueno, esta sabiduría es una sabiduría, podemos decir, más mala. Y dice el versículo 17, pero la sabiduría que es de lo alto, dice, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Amén. Entonces hay una sabiduría muy terrible, es terrenal, animal, diabólica. Y aquí está hablando un contraste más que nada entre la sabiduría humana y la sabiduría de Dios, ¿verdad? Y dice el versículo 2, pues me propuse, dice, no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado, ¿no? Él les va diciendo, miren, yo no quiero enseñar otra cosa, sino a Jesucristo. Jesucristo es el tema de mi predicación, es el tema, en realidad es el tema del Nuevo Testamento, de la Biblia. Miren lo que dice el mismo apóstol Pablo en su carta a los Colosenses, en el capítulo 2. Si usted quiere oír o quizás ver en su Biblia rápidamente, les dice a los Colosenses en el capítulo 2:1, dice, pero quiero que sepáis, dice, cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, dice, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Y luego dice, miren, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. O sea, que si él predica a Cristo, en esa predicación están escondidos, porque en Cristo están escondidos, dice, todos los tesoros de la sabiduría y de la revelación. Por eso él ora, él está haciendo una gran lucha espiritual por los colosenses, para que lleguen a alcanzar, dice, todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, o sea, lo desconocido del Dios el Padre y de Cristo, como vamos a ver un poquito más adelante. ¿En quién? Dice, en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Por eso Pablo decía, yo lo único que predico, lo que quiero predicar, lo que fui a predicar a ustedes, es a Cristo. Dice, miren, en este mismo Colosenses capítulo 2, versículo 8, les dice, capítulo 2, versículo 8, dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, dice, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque dice, miren esto, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Con razón Pablo predicaba solo a Cristo, porque
En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y en Cristo, dice el versículo 10 de su carta a los Colosenses, del capítulo 2, y vosotros estáis completos en Él. Nosotros no necesitamos nada más que Jesucristo. Entonces Él dice, por eso yo fui proponiéndome no saber otra cosa sino a Cristo. Y luego dice, y a este Cristo crucificado. ¿Recuerdan el anterior, la primera parte, el primer video de estos, donde vimos de la cruz de Cristo? El Cristo, en primer lugar, hemos visto que está escondido ahí todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento y que podemos estar completos en Él. Y la segunda cosa es que el crucificado, ¿qué es el Cristo crucificado? ¿Qué nos muestra el Cristo crucificado? Como habíamos dicho, el Cristo crucificado muestra varias cosas. Una, nos muestra un Dios de amor. No, en Juan 3:16, un versículo muy conocido por todos los cristianos. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él dio a su Hijo a morir por nuestros pecados. Él dio a su Hijo para que ese su Hijo Jesucristo vaya a pagar por nuestros pecados. Nos amó tanto. Es un Dios de amor, ningún otro Dios, como estábamos diciendo, de los griegos, de los corintios, de los que están allá, de los receptores de la carta, ¿verdad? De los filósofos. Usted conoce toda la cantidad de dioses que tenían los griegos. No había ni un solo de ellos que amara tanto. Más bien todos ellos eran caprichosos, todos ellos eran exigentes. Bueno, sería muy interesante estudiar un poco de todos los dioses griegos, pero nuestro Dios es un Dios de amor. La cruz de Cristo nos muestra su amor. También nos muestra un Dios justo, no un Dios injusto como los dioses griegos. Este Dios justo no podía perdonar, porque perdón es injusticia, sin que alguien pagara por las cosas malas. La paga de la justicia será una realidad tarde o temprano, porque nuestro Dios es justo, y tan justo que no dijo, bueno, sí, ahora yo los perdono. No, dijo, tiene que haber alguien que pague estos pecados para yo poder perdonar, porque soy justo, soy amor, pero soy justo. Y entonces envió a su Hijo a la cruz. La cruz de Cristo también nos muestra un Dios humilde. Dice en Filipenses, tan diferente de los dioses orgullosos griegos, alejados de los hombres, abusivos. Dice Filipenses 2, versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál fue el sentir de Cristo Jesús? Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él siendo Dios, Él es Dios, ¿verdad? No estimó el ser Dios como cosa a que aferrarse, sino, dice, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Él vino y fue hecho semejante a nosotros. Y dice el versículo 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz. Saben, hermanos, nosotros necesitamos conocer a nuestro Dios, porque tarde o temprano los hombres se hacen como el Dios que tienen. Amén. Un Dios, nuestro Dios, es la personificación de todo lo que nosotros debemos ser. Por eso, Pablo decía, yo solo a Él lo predico.
Yo no propuse otros temas, sino a Cristo y a este crucificado. Y dice el versículo 3, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. ¿No? Pablo dice que estuvo entre los corintios, recuerdan en el capítulo 16, 17 o 18, cuando llegó él a Corinto, dice, él estuvo entre ellos con debilidad, con mucho temor y temblor. La palabra debilidad en el idioma griego es la palabra asteneia. Debilidad asteneia quiere decir carencia de fortaleza, ¿no? Viene de dos palabras, la palabra a, que quiere decir no, y estenos, que quiere decir fuerza, o sea, sin fuerza. Debilidad indicando una incapacidad de producir resultados. Y quiere decir fragilidad. Yo fui débil, lo contrario a la palabra dunamis, que quiere decir poder, ¿no? Poder en el sentido de la capacidad de realizar un trabajo. Entonces él dice, yo fui con debilidad y mucho temor. La palabra temor en el griego aquí es la palabra phobos, que quiere decir tener miedo, ¿no? Dice el diccionario griego castellano, primariamente dice, tenía el sentido de huida por estar atemorizado. O sea, la palabra temor dice aquello que puede provocar huida. Eso es lo que pone el diccionario. Entonces Pablo, cuando fue, decía, yo no quiero estar aquí, ¿no? Entonces él no fue con una seguridad personal, confiando en su elocuencia o sus conocimientos. Él fue porque Dios lo envió. Él no fue con esa certeza, así que no, que yo lo sé todo. Él fue porque Él es enviado. Y la verdad, mis queridos hermanos, los ministros de Dios somos enviados o nos enviamos a nosotros mismos. Si somos enviados por Dios, somos ministros de Dios. Si no somos simplemente voluntarios. Pero solo los enviados por Dios son los hombres. La palabra apóstol en realidad quiere decir enviado. Y es la única manera de vivir, es la única manera de ser un ministro del Señor, cuando estás seguro que Dios te envió. Porque cuando Dios te envía, también es muy seguro que Dios te respalda y que Dios tiene obra, Él te guía. Muchos ministros del Señor están desorientados porque no entienden, porque claro, se han enviado a sí mismos. Dice aquí que él fue con temor y temblor. La palabra temblor también, la palabra tromos, ¿no? Temblor. O sea, no fue, digamos, él no es de aquellas personas que dice, no, pues yo todo lo puedo. No, al contrario. Y lo vamos a ver un poco más adelante, que eso es lo que Dios espera de nosotros, para que la obra que hacemos nosotros no sea una obra personal. El problema cuando yo soy muy sabio, yo tengo mucha capacidad, es que yo me confíe en mi capacidad, yo predique de mi capacidad y todo lo nacido de la capacidad humana no tiene resultados eternos, como vamos a seguir mirando en los siguientes versículos. Y como dice el versículo 4, dice, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Miren, dice él, el versículo 4, ni mis palabras, la palabra palabra y la palabra predicación, porque él fue a hablar y él fue a predicar. La palabra es logos, ¿verdad? Que todos sabemos lo que quiere decir, que ya hemos definido. Pero la palabra predicación es la palabra querigma, que quiere decir
proclamación, especialmente la proclamación hecha por un heraldo. Entonces, ni sus palabras, o sea, ni sus conversaciones personales, ni cuando le tocaba proclamar como un heraldo, predicar, fueron, dice, con palabras, otra vez la misma palabra logos, persuasivas de humana sabiduría. La palabra persuasivas en el idioma original es la palabra peitos, que quiere decir persuadir, ¿no? No fue a persuadir intelectualmente. No es la persuasión intelectual la que permite que el Evangelio tenga resultados. Miren, en la versión revisada, en la versión 77 y la versión de la Reina Valera revisada, dice, no fui con razonamientos capciosos. En la Biblia, en la traducción de la Biblia, Beson dice, no fui a ustedes con razonamientos artificiosos. Amén. No vino a persuadir acerca del Evangelio con argumentos lógicos, inteligentes, como dice anteriormente, con humana sabiduría. Amén. Muchas veces las personas predican con humana sabiduría. Muchos abaratan el Evangelio porque quieren ganarse a las personas a través de su elocuencia. Y esto no, como decimos aquí, no tiene resultados. Dice, ¿por qué? Dice, él no fue con palabras persuasivas de sabiduría humana, sino, dice, con demostración de espíritu y de poder, ¿no? La palabra espíritu, como saben, es la palabra neuma, que habla del espíritu, o sea, con una cuestión de adentro, espiritual, y de poder. La palabra poder es la palabra dunamis, ¿no? Esta palabra dunamis se ha entendido mal. La palabra dunamis en realidad quiere decir, así en términos más claros, un poder para llevar a cabo algo, para llevar a efecto algo hasta terminar, ¿no? Entonces, él habla, lo que quiere decir aquí, yo no vine a hablar con palabras persuasivas, razonamientos artificiosos, incluso aquí dice capciosos, lógicos, inteligentes, sino vine a traer una convicción espiritual profunda y real, y una convicción espiritual que produce fruto. Amén. Recuerden que en Corinto, ciudad griega, abundaban las personas elocuentes, dotadas naturalmente, ¿verdad? Convencían a la gente con sus argumentos. De hecho, había serias discusiones filosóficas, y cada uno quería convencer a los demás de su argumento filosófico, que era la base de su escuela, ¿verdad? En cambio, ¿qué trae el Evangelio? El Evangelio no es solamente un cambio de entendimiento. Un cambio de entendimiento es la palabra metanoia. Arrepentimiento quiere decir eso, cambio de entendimiento. Pero no solamente es eso. El Evangelio trae un nuevo nacimiento, trae un algo espiritual, producto de un poder espiritual. Miren, vengan conmigo al Evangelio según San Juan, en el capítulo 3. Esto lo que estoy diciendo aquí va a ser confirmado escuchando la conversación que tiene Jesús con este sabio judío llamado Nicodemo. Dice en el capítulo 3, vamos a leer desde el versículo 2, hablando de Nicodemo, dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Previamente Jesús había hecho muchos milagros, había hecho cosas así que la gente, estaba convencida. Dice que muchísimos vinieron a creer en él.
Pero miren lo que le dijo Jesús a Nicodemo. Respondió, versículo 3, Juan 3:3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, había que haber un nuevo nacimiento. Nicodemo, como un hombre lógico, en el versículo 4 dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Cómo? Tú me estás diciendo que debo volver a nacer, pero yo soy viejo, ¿cómo puedo volver a nacer? Dice, incluso pregunta, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, versículo 5, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. O sea, el que no nace del agua y del Espíritu. Y luego dice el versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. Aquí está la diferencia. Una cosa es el nacimiento natural del ser humano en esta vida. Y otra cosa es el nacimiento espiritual que provoca el Evangelio. Y que no lo provocan los buenos argumentos, ni las convicciones teológicas, ni las verdades dichas sin poder, sin espíritu y poder, sin tener esa fuerza de Dios que llega a hacer nacer a la persona. Amén. Entonces, este evangelio que estamos entendiendo aquí en 1 de Corintios no viene de una persuasión intelectual, no viene a derribar solamente argumentos, los derriba, pero viene con espíritu y poder, una poderosa fuerza transformadora espiritual. ¿Ok? No solo es cambio de mentalidad lo que produce, lo que provoca. Necesitamos un cambio de mentalidad, no digo lo contrario. Ayuda, pero básicamente Jesús le estaba diciendo aquí a Nicodemo, tú tienes, o sea, si no naces de nuevo, no has empezado la carrera. ¿Y cómo tengo que nacer? No es nacimiento de la carne, es un nacimiento del Espíritu. Porque Dios es Espíritu, mis queridos hermanos. A Dios no lo vemos, a Dios lo podemos percibir simplemente por nuestro espíritu renacido. Cuando nuestro espíritu renace, nosotros podemos tener contacto, comunión. Nuestro espíritu puede captar la voz de Dios. Adán y Eva en el comienzo, antes de haber comido del árbol, él tenía una relación con Dios. Él era igual que nosotros, era carne y hueso, había sido hecho del polvo de la tierra y había sido soplado en él aliento de vida de parte de Dios. Pero él tenía una comunión con Dios que se fue perdiendo totalmente hasta que el hombre se hizo totalmente ajeno a Dios. Hoy en día los hombres, muchos hombres, la mayoría de los seres humanos son ajenos a Dios. Y Dios en su maravillosa gracia y a través de la crucifixión de Cristo nos ofrece la oportunidad de nacer de nuevo. Y solamente nacemos de nuevo por creerle. Es nuestra fe la que trae este nuevo nacimiento espiritual. O sea, el Evangelio no es simplemente argumentos excelentes. Es demostración de espíritu y poder efectivo. Miren, dice el versículo 5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Lo que Pablo decía, porque hay fe que puede ser humana, ¿no? En Hebreos capítulo 11, versículo 1,
Dice el autor a los Hebreos, es pues la fe, dice, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El autor a los Hebreos dice que la fe es una certeza, una convicción. Ahora, estamos hablando de que la fe humana, o sea, yo por ejemplo tenía un ejemplo muy fácil de entender. Por ejemplo, vemos este objeto. Yo puedo tener fe en que si lo suelto, este objeto cae. Yo tengo fe, estoy seguro. Y ahí está, ¿ves? Entonces, es una fe humana, pero la fe de Dios, que es la fe en Dios y la fe de Dios, es una fe espiritual. Amén. Entonces, puede haber una fe basada en sabiduría humana. Por eso dice, yo no quiero que su fe esté basada en una sabiduría humana, que es frágil. Pero hay una fe, yo lo que quiero es que su sabiduría esté fundada en el poder de Dios. Y aquí otra vez viene la capacidad de Dios. El poder de Dios que hizo nacer a las personas de nuevo, que nos ha hecho nacer de nuevo. El poder de Dios que también resucitó a Cristo de los muertos. En la carta de este apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 1, versículo 18, habla de este poder, de esta fuerza de Dios. Dice el versículo 18, él estaba orando, ¿no?, para que los efesios entiendan varias cosas, entiendan cuál es la riqueza de la herencia que tiene este maravilloso evangelio, cuál es la esperanza a la que habían sido llamados, etc. Y dice el versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia. Tenemos una esperanza, tenemos una riqueza, una rica herencia. Y luego dice el versículo 19, ¿y cuál? Dice, la supereminente grandeza de su poder. Y aquí usa la palabra dunamis. Y usa 3 superlativos. La supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. ¿Verdad? Ese poder viene a nosotros tan solo por fe. Dice, según la operación de su fuerza, la cual, para dar un ejemplo, dice, operó en Cristo resucitándole de los muertos. Ese poder lo resucitó, lo trajo otra vez a la vida. Y dice, sentándole a su diestra en los lugares celestiales sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Este poder está por encima del poder de Satanás. Y este poder opera en los hombres que creen. Dice, en nosotros los que creemos. Entonces, Pablo dice, yo no quiero que su fe esté fundada en cosas naturales, perecibles, ¿verdad?, impotentes para obrar cualquier cambio espiritual, cualquier transformación, sino en el poder de Dios. La palabra poder es la palabra dunamis. Y aquí quiero que aclaremos ciertas cosas. Yo he escuchado mucho hablar de la palabra dunamis como, dice, viene de la palabra dinamita. Pero ¿sabe qué? La palabra dinamita vino más bien de la palabra dunamis. La dinamita se descubrió muchísimos años después de escrito el Nuevo Testamento. Y como ellos, claro que la dinamita tiene un poder destructivo grande, entonces usan este ejemplo que nos trae a nosotros una idea, podemos decir, excesiva, una idea errada.
Sí es cierto que el poder de Dios ha tenido cosas explosivas, ¿verdad? Como por ejemplo las plagas de Egipto, la caída de los muros de Jericó. Sí, pero básicamente la palabra dunamis quiere decir un poder que termina de llevar a cabo lo que quiere hacer. Un poder, hermanos, transformador. ¿Sabe que Dios ha podido hacer muchas cosas? Ha podido hacer un diluvio universal donde todo el mundo conocido de entonces se murió. Dios tiene poder grande, pero el único poder, o sea, lo más difícil para Dios hasta hoy ha sido transformar el corazón humano, precisamente por el libre albedrío que tenemos, y precisamente es ese poder transformador. ¿Cuántas veces nosotros quisimos ser victoriosos contra el pecado, contra una debilidad, contra un vicio? Y sabe, el verdadero evangelio nos trae poder para vencer. No necesitamos ver, no es poder, milagros maravillosos. Puede incluir, pero el sentido de la palabra dunamis es un poder efectivo, un poder que lleva a cabo lo que quiere hacer. Amén. Entonces, Él predica a Cristo, en quien estamos completos. No necesita otro tema. Y a un Cristo crucificado que nos muestra el amor de Dios, la justicia de Dios, incluso la humildad, para que nuestra fe no esté fundada en los argumentos humanos. Amén. Hermanos, el evangelio es tan universal que el hombre más torpe, se puede decir, puede recibirlo. No es necesario, no necesitamos estudio. Algunos necesitamos estudio, como yo, para predicar, ¿verdad? Porque no es para salvarme, para que la predicación pueda ayudarles a ustedes por el ministerio. Pero la salvación y la vida, la Biblia dice, estamos completos. ¿Por qué tenemos que estudiar la Biblia si ya estamos completos? Porque hay muchas mentiras, porque hay mucho en nuestra mente equivocado, mucho de la cultura, mucho en nuestra mente de aquellas cosas que podemos decir la perturban y hacen, desayudan y como que, por ejemplo, aquí en el versículo 17 dice que la sabiduría de palabras puede hacer vano el evangelio de Cristo. La cruz de Cristo puede hacerla vana. Es por eso nuestra gran necesidad de los maestros y de nosotros entender la Escritura, basar nuestra fe en el entendimiento revelado, el entendimiento a través del Espíritu de la palabra de Dios. Amén. Ahora, miren lo que dice el versículo 6. Sin embargo, dice, hablamos sabiduría. Estamos diciendo, él está ya hablando de la sabiduría, pero la sabiduría de Dios. ¿Entre quiénes? Entre los que han alcanzado madurez. Y aquí define la sabiduría. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, ¿verdad? Entonces, él está hablando la sabiduría que es de Dios. Pero hay un requisito. Dice, esta sabiduría la hablamos entre aquellos que han alcanzado madurez. Tristemente, los corintios, como vemos, la iglesia de Corinto era una iglesia donde había muy pocos hombres maduros.
En la palabra madurez es la palabra teleios, como por ejemplo, en otros lugares se traduce perfección, perfectos. Pero la palabra teleios, que dice aquí madurez, que se traduce aquí madurez, dice haber alcanzado su fin, quiere decir. La palabra teleios quiere decir acabado, completo, desarrollado, ¿no? Entonces, dice la palabra, esta palabra, la sabiduría, viene entre los que están en desarrollo, los que están desarrollándose en este camino a que Cristo sea formado en nosotros. Se están desarrollando hacia la medida de Cristo. Los que están creciendo en Cristo, en su carácter. No está hablando en sus dones. Los dones son regalos. Está hablando de aquellos que están siendo más como Él. Amén. Los que crecen en su capacidad de comprender la espiritual. O sea, mientras uno va creciendo en su carácter, haciéndose más parecido a Cristo, también crece su capacidad de entender, su capacidad de comprender la sabiduría de Dios, su capacidad de recibir revelación. Miren aquí en el capítulo 3, los primeros 3 versículos, la reprensión de Pablo a los corintios. Miren lo que les dice. De manera que yo, hermanos, dice, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, pues aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Un problema en la iglesia de Corinto era la inmadurez. Y a causa de esa inmadurez, la enseñanza de Pablo tenía que ser limitada. No, yo no puedo hablarles como a espirituales. ¿Por qué? Dice el versículo 2, porque no son capaces, no eran capaces. Y después, pero ni aún sois capaces todavía. Está bien cuando uno es bebé espiritual, cuando uno está empezando. No tiene la capacidad, no está madurando, no está maduro, ¿verdad? Está quizá en un proceso. Y como dice Pedro, que desea como niños recién nacidos la leche espiritual para que por ella crezcáis para salvación. Claro, el recién convertido, el niño, aparte de que por su edad es lógico, pero Pablo dice, ustedes no eran capaces, ni sois capaces todavía. O sea, después de mucho tiempo, todavía. Ellos no podían entender esto, la sabiduría, que no es, dice, de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Amén. Hermanos, los príncipes, la palabra príncipe, que es la palabra arjón, que quiere decir primero en rango o poder, principal, gobernante, persona prominente de este siglo, ¿no? El siglo de la palabra ayón, una edad, un tiempo limitado, que perece, la palabra perece en la palabra catargeo, que quiere decir reducido a inactividad, ¿no? Ocioso, improductivo, viene de la combinación de la palabra kata, del prefijo kata, que quiere decir abajo, y la palabra argos, que quiere decir inactivo, ocioso, improductivo. O sea, es la sabiduría de los hombres que solo logran lo temporal, que son ineficaces en lo eterno, en lo espiritual. Miren el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas. Les dice a los Gálatas, capítulo 1, versículo 11, dice, mas os hago saber, hermanos, les dice, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. No es de la sabiduría, como aquí dice, ¿no? De los príncipes de este siglo. No es según hombre, dice. Pues yo, dice el versículo 12, ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino
por revelación de Jesucristo. Por revelación de Jesucristo. Pablo aquí está poniendo que el evangelio que él había recibido no era de sus estudios teológicos, porque Pablo era un ex fariseo, un ex conocedor de la ley. Y dice en los siguientes versículos, Gálatas 1:13, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, dice, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, ¿verdad? En su tiempo de perseguidor. Y en el judaísmo, dice, aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Él tenía un gran conocimiento. Pero ahí a los Gálatas le dice, mis queridos Gálatas, yo tengo un evangelio que no proviene de mis estudios ni de nada, sino que lo aprendí por revelación de Jesucristo. Revelación es una palabra que nosotros vamos a ver un poquito más adelante. Hermanos, Pablo llegó a estar persiguiendo a Dios a través de sus conocimientos teológicos e intelectuales. Cuando Pablo estaba yendo a perseguir a los cristianos, ya llegando a la ciudad de Damasco, cuando vino una luz y lo tumbó en tierra, Pablo dice en el capítulo 9 de Hechos, versículo 5, este versículo nomás vamos a leer. Él dijo, dice, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. La fe de Pablo ¿qué es dar coces contra el aguijón? Era un instrumento, ¿no?, puntiagudo que usaban para impulsar al ganado, ¿no? Y dar coces era dar golpes, ¿no?, contra ese aguijón, ¿no? ¿A quién va a ser beneficiado de dar golpes contra algo puntudo? ¿Verdad? Eso era lo que hacía Pablo, y eso era lo que Pablo hacía porque él tenía un conocimiento solamente natural de Dios. Es más, él dice en su testimonio en el libro de los Hechos que él pensaba que estaba sirviendo a Dios. Cuando iba por las casas, los sacaba a los cristianos, los llevaba a la cárcel, los humillaba. Por eso, él tuvo que recibir el evangelio de Dios por revelación. Amén. Entonces aquí dice, les hablo sabiduría, pero la sabiduría la puedo hablar solo entre los que están alcanzando madurez. Y mi pregunta con todos nosotros es, ¿estamos creciendo en Cristo? Y el crecer en Cristo, como sabemos aquí, y ya estamos viendo, no es un crecimiento en conocimiento solamente. El conocimiento sana nuestra mente, pone nuestra mentalidad en un estado donde es más fácil entender al Espíritu. Pero eso no es la base. La inteligencia no es el lugar de donde debe venir nuestro conocimiento espiritual. La inteligencia interpreta las palabras venidas a nuestro espíritu y las hace comprensibles. Eso es lo que hace nuestro intelecto. Y claro, si nuestro intelecto está lleno de la palabra, está purificado, obviamente, nosotros vamos a tener mucha más facilidad de entender la voz de Dios. Pero no es el origen de toda sabiduría es Cristo en nosotros. Por eso, como hemos visto en el comienzo de esta predicación en la carta a los Colosenses, nosotros, dice, vosotros ya estáis completos en Él, porque en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Por eso Pablo dice, yo me propuse no saber cosa alguna, sino a Jesucristo
porque estamos completos en Él, porque en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y aquí podemos parar con esta idea muy interesante, que es la madurez, ¿no? Que es el ir creciendo en el carácter de Cristo, lo que nos hace comprender la sabiduría de Dios. No es el estudio, y no estoy menospreciando el estudio. No son los títulos, no es nuestra capacidad intelectual, es nuestro crecimiento por medio de la fe en el carácter de Cristo. Es el carácter de Cristo formado en nosotros. Dice en el capítulo 3 que ellos no podían entender, no podían comprender la sabiduría de Dios, porque eran carnales, porque habían ellos celos, contiendas, habían separaciones. No porque no fueran capaces, de hecho, como sabemos, Corinto como ciudad griega era una ciudad dedicada al desarrollo intelectual, como todo la cultura griega. Pero el Evangelio es más allá que las mejores ideas humanas. Amén. Bueno, nos quedamos a medias, pero la próxima clase nos seguimos metiendo más profundo en esta situación. Muchas gracias. Que Dios me los bendiga y deseo que nosotros miremos esta realidad. Si nosotros queremos ser partícipes de la sabiduría de Dios, debemos de pedirle a Dios que nos ayude a madurar en Cristo. Que el carácter de Cristo se haga cada vez más patente en nuestras propias vidas, en nuestras propias relaciones, en nuestras propias acciones, en nuestras propias palabras. Amén.